y vamos a estar charlando con él porque se viene el invierno y hay que, bueno, tener en cuenta, por supuesto, algunas cuestiones de cuidado en cuanto, bueno, el monóxido de carbono, el manejo de los calefactores, el tema del gas también. Estuvo hace algunos días nada más Sergio, conjuntamente con un equipo de Camusi, brindando una charla a los bomberos voluntarios aquí de la ciudad de Chivilcoy, y seguramente también harán lo propio en nuestras ciudades, pero bueno, se lo vamos a preguntar a él. Sergio, ¿cómo le va? Buen día, aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Muchas gracias por atendernos, ¿cómo está? Muy buenos días, Eduardo. Muy bien, gracias por el contacto. Sergio, bueno, esta clase de charlas que han brindado aquí Pregunto, ¿la charla fue directamente, sí, a bomberos voluntarios de la ciudad de Chivilcoy? Sí, la charla esta que hicimos hace unos días, como vos mencionabas, apuntaba directamente a la prevención de roturas en cañerías y cómo actuábamos frente a una emergencia en coordinación con bomberos, defensa civil y las fuerzas vivas de la localidad de Chivilcoy. Fue orientada a temas específicos de intervención en emergencia y cómo trabajamos mancomunadamente para minimizar las consecuencias que pueda generar, en este caso, un escape de gas, ¿no? Por una rotura de un tercero. Claro, sí, sí, que muchas veces son los bomberos voluntarios quienes llegan primeramente al lugar antes de dar intervención a la empresa, ¿no? Así es, el vecino llama primero a bomberos y bomberos nos convoca después a nosotros, es lo que suele ocurrir habitualmente. Sí, primero llegan los muchachos de bomberos, la gente tiene muy identificada una emergencia con el número inmediato de los bomberos y en consecuencia sí, normalmente ellos son los que llegan primero, por eso la importancia de que podamos articular e ir definiendo diferentes actuaciones para que nos encuentre muy bien entrenados en el momento de una emergencia. ¿Y qué debe hacer, por ejemplo, el vecino común, ¿no? Que tiene una pérdida de gas en su domicilio, ¿sí? Obviamente antes de llamar a emergencias y hasta el momento que llegan los bomberos a dar respuesta, ¿qué hacemos, Sergio? Bueno, fundamentalmente tener claro que el gas es un gas que se lo conoce como inflamable y explosivo. En consecuencia, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es evitar cualquier fuente de energía que pueda combinarse con esa mezcla y generar una explosión dentro de la vivienda. Entonces, rápidamente, por supuesto, cerrar todas las llaves de gas, porque cerrando esas válvulas nosotros evitamos la salida del fluido, abrir ventanas rápidamente para ventilar y eliminar de ese lugar el gas que está dando vueltas por adentro del ambiente y por supuesto nunca prender ni apagar ningún artefacto eléctrico, por supuesto un encendedor ni nada que genere una fuente de energía, pero es importante tener claro que es no prender ni apagar, porque a veces la gente dice, bueno, no prendo nada. Ojo, no apagues tampoco, porque cuando uno apaga una luz, cuando ve la tecla, hay una pequeña fuente de energía Sí. cuando uno apaga la luz en esa apertura del circuito. Esa mínima energía que uno ve ahí, si encuentra la mezcla perfecta entre gas y aire, puede ser la fuente de energía que genere consecuencias importantes. Por eso, ventilar rápidamente, cerrar por supuesto las válvulas, no prender ni apagar ningún artefacto eléctrico y rápidamente, por supuesto, llamarnos a nosotros para que vayamos a ese lugar y si es necesario la gente de bomberos, por supuesto. Bien, bueno, importante, sí, porque uno siempre tuvo, digamos, el hecho de no prender, ¿sí? Si percibimos un poco de olor a gas, de, Exactamente. de no prender, apagar tampoco, ¿sí? Apagar tampoco. Por eso lo comento, porque una acción natural puede decir, bueno, apaguemos todo. Ojo con que el tema de Claro. apagar un artefacto eléctrico también genera energía suficiente para poder generar una deflagración. Por supuesto que si hay fuegos abiertos, me refiero a una hornalla o alguna estufa, o si alguno está con algún brasero o lo que sea, eso sí debe apagarse, por supuesto, pues estamos hablando de fuegos eléctricos, pero cuando hablamos de temas eléctricos, ojo con que no se debe ni prender ni apagar ningún artefacto. Bien, se viene el invierno, ¿sí? Ya estamos en otoño y se viene el invierno y es la época donde, bueno, ya creo que algunos ya arrancamos, ¿sí? Por una cuestión lógica y obvia, ya se nos vinieron los primeros fríos, pero bueno, es la época donde empezamos a Exacto. prender los calefactores, donde los empezamos a poner al máximo. ¿Qué se debe tener en cuenta
como para, bueno, lógicamente, bueno, no tener inconvenientes con el monóxido de carbono y poder, digamos, calefaccionarnos de la forma más segura posible. Exactamente, Eduardo, sí. Que pueda conocer la gente de Chivilcoy las características del monóxido de carbono es primordial, digamos. Tener claro que es un gas altamente tóxico, que se genera por la mala combustión no solo del gas natural, sino del gas envasado que se compra en garrafas o las famosas chanchas, en Sí, los braseros, en cualquier tipo de elementos que no combustione bien, se genera monóxido de carbono. La combustión no es completa y una combustión incompleta genera monóxido de carbono en los ambientes que es sumamente tóxico. Entonces, es muy importante que previo a encender una estufa, ahora que como vos decías viene el invierno, son artefactos, pensemos que están 8 o 9 meses apagados y que requieren un mantenimiento preventivo previo a encenderlos, porque puede tener suciedad, los quemadores pueden estar obstruidos y toda esa suciedad, toda esa obstrucción en los quemadores o en los tirajes, lo que van a hacer es una combustión que no es la óptima, y cuando no hay una combustión óptima se genera monóxido de carbono. Por eso la importancia de previo a encenderlos, después de tanto tiempo que están apagados, poder realizar un mantenimiento para tener la tranquilidad de que la combustión es buena, de que hay una llama azul. Esto es muy importante. Cuando la llama uno empieza a notarla amarillenta, con puntos rojizos, anaranjados, eso es un síntoma de que la combustión no es buena y que puede haber monóxido de carbono en el ambiente. Porque el monóxido, Eduardo, sabés que se lo conoce como el asesino invisible, porque sí, nosotros sí, sí, no sí. tenemos posibilidad a través de nuestros sentidos de darnos cuenta que está en un ambiente. En consecuencia, poder observar la llama y detectar que no está quemando como corresponde, que no es azul, es muy importante darle intervención a un gasista matriculado para que realice el mantenimiento de ese artefacto, porque una llama que no es azul es sinónimo de que hay una mala combustión, y cuando hay mala combustión hay monóxido de carbono en el ambiente. ¿Es conveniente por ahí dejarlo en piloto, por ejemplo, Sergio, cuando vienen los días más calurosos o no? ¿O apagarlo, pero No, después... no, porque nosotros también difundimos mucho y nos preocupa mucho el tema de hacer un uso racional del gas. Dejar un artefacto encendido, siendo el gas natural un recurso no renovable, es malgastar un recurso para las próximas generaciones. Entonces, cuando uno no tiene que usar el artefacto, lo apaga. Pero Bien. sí, antes de encenderlo, pasando tantos meses, como te digo, Eduardo, que Sí, por sí, ahí sí, sí, sí. nosotros, el clima va cambiando, pero son 8 o 9 meses en donde el artefacto queda apagado, hacer una limpieza, hacer un mantenimiento y todo va a funcionar perfecto. Por supuesto, llamar al gasista matriculado, ¿sí? Que muchas veces es el mismo Exactamente. gasista que nos hace la instalación, convengamos, ¿sí? Para que nos revise Exactamente, el que son las calefactor. personas que por su capacidad, por su certificación y habilitación, son las personas que están habilitadas para realizar eso, y son las personas que responden, por supuesto, frente a cualquier inconveniente que ocurra con posterioridad al mantenimiento que ellos realizan. Por eso es muy importante que la gente convoque a gasistas matriculados, que están certificados y habilitados para realizar esas tareas de mantenimiento o instalaciones, ¿no? Exacto. Bueno, y hacer revisar todos los calefactores, porque bueno, hay casas que tienen más calefactores que otras, ¿no? Convengamos. Hacer revisar todos los calefactores que vamos a encender. Una cosa importante es revisar los tirajes. Muchas veces estos caños que salen detrás de los artefactos hacia afuera, muchas veces son ocupados por aves que hacen sus nidos ahí en los sombreretes que se llaman, en los remates de esos conductos, y tapan esos conductos. Y uno cree que todo está bien, y lo que debiera irse afuera como gas tóxico no puede hacerlo por esa obstrucción que hicieron las aves y ingresa a nuestros domicilios. Otra cosa importante es el tema que lamentablemente en este trabajo, Eduardo, que me toca a mí, que me da muchas satisfacciones, eh, hay otras situaciones que son las más feas que uno vive, y que es tener que ir a domicilios donde se intoxican o mueren personas
por monóxido de carbono. No, es la parte más fea del trabajo que uno tiene, que lamentablemente son cosas que ocurren. Pero en muchos casos, familias se intoxican o mueren por calefaccionarse con las hornallas o con el horno. Y son artefactos que no están diseñados para calefaccionar, son artefactos que están diseñados para cocinar. Y muchas veces, muchas familias quieren calentar rápidamente la casa y prenden las 4 hornallas, prenden el horno para calentarlo. Y si eso calienta rápidamente, pero también rápidamente come el oxígeno que hay en el ambiente, ¿eh? Empieza a haber una mala combustión, aparece el monóxido de carbono y lamentablemente la gente se intoxica y muere por ese desconocimiento de utilizar un artefacto que no es el que corresponde para calefaccionar. Sí, buen punto, porque hay muchas personas que incluso teniendo calefactores dejan, sí, igualmente hornallas u Por horno eso te lo prendido, ¿no? menciono, porque en más de 15 años en esta actividad me ha tocado ir lamentablemente a muchas casas donde las personas se han intoxicado o muerto por esta acción que te comento. Y todas estas intoxicaciones o muertes son todas absolutamente evitables. Todas son absolutamente evitables. Sergio, bueno, ustedes vienen, digamos, brindando esta clase de charlas e incluso también a profesionales o a bomberos en diferentes puntos del país, ¿no? A todos, como vos decís, a nosotros el tema nos preocupa y nos ocupa sensiblemente en todo nuestro lugar de concesión, y no solo lo hacemos a profesionales o a distintas lugares, sino también que tenemos una fuerte campaña con los chicos, que son excelentes multiplicadores, y nosotros en las escuelas primarias a los chicos de quinto y sexto grado, todos los años le hacemos charlas y compartimos material pedagógicamente apto para los chicos, y los chicos son extraordinarios multiplicadores de las medidas preventivas. Esto lo hacemos todos los años en las escuelas. En el contexto pandemia lo hicimos virtualmente. Está en nuestra página de Camusi la posibilidad de que puedan acceder al material todas las escuelas, y nosotros por supuesto estamos disponibles, ahora sí retomando la actividad presencial en las escuelas, para poder hacer estas charlas de prevención de monóxido de carbono. ¿Cuál es la o cuáles son las inquietudes que habitualmente más les llegan acerca de este tema? Mirá, hay un tema respecto de cuál es el artefacto eh, que que está habilitado y homologado para calefaccionar los dormitorios. Tenemos que saber que son únicamente los equipos tiro balanceado, estufas de tiro balanceado, así se las conoce. Son estufas que, instaladas correctamente por un gasista matriculado, uno puede descansar tranquilo y calefaccionarse perfectamente en un cuarto con un tiro balanceado. No puede haber en un cuarto nunca, ni en un baño, artefactos que sean a cámaras abiertas, estufas que no sean tiro balanceado. Los baños también son un tema muy recurrente, en que la gente por ahí, o alguna pantalla o algún otro artefacto que genera combustión, se instala en el baño para calefaccionarlos antes de bañarnos, y lamentablemente son artefactos que no pueden estar en los baños. Las estufas que nos muestran esa llama y que no son tiro balanceado, que se llaman de cámara abierta, nunca deben instalarse ni en los baños ni en los dormitorios, porque son sumamente peligrosas. Se pueden usar en otros ambientes, con las rejillas de ventilación como corresponde, rejillas de ventilación que no tienen que estar obstruidas. Muchas veces vimos eventos donde las rejillas de ventilación estaban tapadas porque por ahí entra frío en invierno, pero esos son los elementos que nos salvan la vida. Exacto. Ese frío y Sí. esa recirculación que genera la rejilla de ventilación inferior y superior debe existir, porque si yo la tapo, lamentablemente estoy evitando que el gas se renueve, y la concentración de monóxido de carbono dentro de ese ambiente puede generarnos muchísimos inconvenientes. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta y a tener cuidado también es el tema de la ropa, ¿sí? De la ropa cerca del calefactor, que la ponemos en invierno para secarla, ¿no? Exactamente. Muchos eventos de incendio, y los muchachos bomberos lo pueden decir tranquilamente, se han iniciado producto de la combustión en la ropa, que muchas veces
utilizamos los calefactores y acercamos la ropa y lamentablemente eso genera emergencias importantes. Sí, es Bien. cierto. Sergio, le quiero hacer una consulta, digo, volviendo un poco a lo Sí, anterior. Sí, esto de, bueno, poder usarlo con, digamos, con conciencia al gas, de racionalizarlo. Sí. ¿Qué hacemos si nos vamos de casa? ¿Es conveniente dejar los calefactores prendidos? Me refiero al hecho de ahora en el invierno, ¿no? Que algunos, bueno, nos sí. vamos y queremos tener cuando volvemos la pieza calentita, la cocina calentita, o no, es conveniente cuando llegamos a casa, ahí encendemos, ahí prendemos y no lo dejamos todo el día al calefactor para la vuelta. A ver, el uso racional del gas, como te decía, es sumamente importante. Una instalación que está certificada, realizada por un gasista matriculado y aprobada por Camusi, puede, sin ningún tipo de inconvenientes, esos calefactores pueden quedar encendidos si uno quiere tener la sensación de cuando llega a la casa encontrar un ambiente cálido después de que viene de trabajar, digamos, ¿no? Eh, por supuesto que si nos vamos por tiempos prolongados, por tiempos muy prolongados, la realidad es que la racionalidad en el uso en ese sentido no es la mejor, pero desde el punto de vista de la seguridad, de dejar 8 horas prendido un artefacto al mínimo, porque además la casa queda cerrada, no es Sí, necesario dejarlo tan fuerte por ahí como cuando estamos o cuando los prendemos. Lo podemos dejar al mínimo y uno encuentra un ambiente cálido cuando hace frío, por supuesto que puede hacerlo. Lo que sí hablábamos es el tema de por ahí ventilar la casa con este contexto pandemia y dejar las estufas prendidas. No tiene sentido. Yo voy a ventilar la casa, ¿para qué tener la estufa prendida en ese caso, no? Ventilo, elimino cualquier virus, bacteria que en este contexto, como decía, puede haber en casa y se recomienda en ese sentido. Y cuando cierro la casa, ahí recién retomo la apertura de los artefactos. Se trata de hacer un uso racional y disfrutar, en este caso, del servicio para calefaccionarnos, para bañarnos, para cocinar y de manera segura, ¿no? Que eso no implique que nadie se intoxique o muera producto de un mal funcionamiento de un artefacto. Sergio, le hago una consulta más. ¿Sí? El tema de los ¿Cómo no? detectores. ¿Sí? Los detectores Sí. de monóxido de carbono, ¿funcionan o no funcionan? ¿Es conveniente tenerlos? Sí, existen en el mercado, se comercializan. eh, es una herramienta más de prevención. Correctamente instalados, son elementos que avisan de la presencia de monóxido de carbono, pero por ahí no todo el mundo puede acceder a esos elementos. Por eso siempre nosotros apuntamos desde lo preventivo a que los artefactos estén en condiciones, a que las instalaciones estén en condiciones y realizadas por gasistas matriculados y aprobadas por Camusi, a Exacto. tener las ventilaciones en condiciones para que el aire se vaya renovando y con todo eso funcionando correctamente, no necesitamos ponernos en un gasto de un equipo detector. Pero por supuesto es una medida preventiva más que estando bien instalado puede ser un recurso valorable desde el punto de vista preventivo. Sergio, y aquellas personas que tengan interés en interiorizarse más en relación a lo que nos está diciendo, nos está mencionando, ¿cómo puede hacer? ¿Sí? ¿Cómo puede tener acceso a más información, por ejemplo? Rápidamente puede acceder a través de nuestra página nuestra página camusigas.com.ar, se meten ahí en las redes sociales y hay links específicos relacionados a cómo protegernos del monóxido de carbono, muy buena información para que todos podamos entenderla, así que lo más rápido hoy por hoy con el tema de las redes sociales es por supuesto poder acceder de esa manera y ahí van a tener toda la información. Sergio, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, sí, por hacer llegar también toda esta información a la comunidad de Radio del Centro, sí, teniendo en cuenta que se acerca el invierno y tenemos que pasar un buen invierno, sí, disfrutarlo y no sufrirlo, sí, por estas cuestiones, así que a tener en cuenta todos estos datos
para, lógicamente, sí, calefaccionarnos de la mejor manera, de forma segura, sí, como propone Camusi, y bueno, con todas las medidas del caso, ¿no? Que siempre tenemos que tomar, año tras año tenemos que tomar, pero no viene mal refrescar un poco la memoria. Muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a vos, Eduardo, por ocuparte de estos temas preventivos, y un saludo grande a toda la gente de Chivilcoy. Que tenga un buen Gracias día, por muchas gracias. ocuparse de esto. Bueno, estamos charlando con Igualmente Sergio para Felice, ustedes. sí, el licenciado Sergio Felice, de la empresa Camusi, Gas Pampeana, porque claro, el invierno se nos viene, estamos en otoño, el frío ya llegó, y entonces tenemos que calefaccionarnos, pero de manera segura, de forma segura, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer para no tener ningún inconveniente, no sufrir ningún inconveniente en el próximo mes del año, ¿sí? Y de paso tampoco en otoño, ya que estamos.